Sí, hombre, es un clasicazo. Blade Runner, película de 1982, donde pues, se presenta la inteligencia artificial con un rollo un poquito filosófico, ¿no? Donde al final tenemos inteligencias artificiales que están integradas perfectamente en la sociedad y se va planteando casi los límites entre los humanos y los replicantes, que son estos seres artificiales con, ¿no? Que son inteligencias artificiales, pero que parecen humanos. Película de Ridley Scott, al final es un clásico, ¿no? Del cine en general, diría, porque ya trasciende la ciencia ficción, toca muchas cosas, basada también en un autor de la época, ¿no? En Philip K. Dick, que bueno, Philip, si en la época le daban al LSD, pues Philip K. Dick especialmente le daba todo. Tiene novelas muy interesantes, pero también al final siempre hay mucho pensamiento y mucho trasfondo, a veces hasta complicado de seguir. Y eso es un futuro distópico donde los replicantes, que son estas inteligencias artificiales creadas con bioingeniería y que parecen humanos, son utilizados para trabajos peligrosos y al final para ser nuestros esclavos. Pero algunos de estos replicantes se rebelan y buscan extender su vida. Por ejemplo, la característica que tienen los replicantes es que tienen un ciclo de vida limitado. No vamos a dar más detalles, la película merece mucho la pena verlo, pero conecta mucho con lo que tú decías, Lu, ¿no? Al final es una película donde se explora también cómo una inteligencia artificial, como un ser artificial inteligente, puede querer buscar esa perpetuación y en este caso no de la especie en sí misma, sino de ellos mismos, que muy seguramente tenga mucho que ver con el concepto de conciencia, y que hablaba antes también comentaba Frank, ¿no? Esa parte de inteligencia y el querer vivir. Si soy inteligente y soy consciente, ¿por qué no voy a querer vivir más? Sobre todo si sé que mi ciclo de vida o van a matarme en poco tiempo cuando yo podría estar viviendo más. Y es muy interesante lo del mecanismo de seguridad, ¿no? Que lo hemos hablado antes. Pues no llegamos a confiar, hacemos unos seres, en el caso de Blade Runner, ¿no? Tan dotados, son más fuertes, más inteligentes que nosotros, quiero decir, ¿no? En comparación con los humanos, porque se les construye, o sea, porque es posible, por un lado, y se les construye para hacer unas tareas que no queremos hacer nosotros. O sea, se los manda a colonias espaciales en unas condiciones nefastas, a guerras, a... bueno, también está ¿cómo decirlo sin que suene mal, ¿no? El androide, digamos, de placer, ¿vale? Eh, bueno, que sale en Spris, ¿no? En la El, película. el eh, pajadroide, ¿no? Siguiendo así estándares de nombres modernos, que, pajaporte y que pajadroide. sí, que el término es el ginoide, ¿no? No androide, porque androide sería con la forma, el androide con forma de mujer es el ginoide. Y esto es una cosa, es un concepto que viene de la mitología griega. Ya el construir una mujer artificial, ¿no? Es para explotar también las debilidades, que eso también se explora también en muchas de estas películas del hombre heterosexual, ¿no? Y cómo se puede utilizar la sensualidad, la sexualidad para aprovecharse. Todas estas cosas están en Blade Runner. Es verdad que no es el punto, digamos, crítico, pero a mí lo que me llama la atención, como he dicho antes, es el mecanismo de seguridad, que es un poco el leitmotiv, ¿no? Como tú has dicho, los replicantes quieren vivir más, porque se les ha puesto en su genética que a los 4 años mueren. Y no hay más que decir. Ellos lo saben y se rebelan contra eso, ¿no? Y, y al final, pues terminan dándose cuenta de que es imposible, ¿no? Y tienen que aceptar eso y eso cambia también su percepción. Pero es verdad que lo plantea desde un punto de vista eh, muy individualista, el tema de la perpetuación. Es decir, ellos se alían, los replicantes entre sí, porque tienen mayor probabilidad de llevar a cabo lo que ellos quieren, ¿no? Que estando solos, son muy listos. Pero eh, que muera uno de ellos les importa en tanto en cuanto la misión tiene menos probabilidad de éxito, pero no quieren.
es que siempre es el mismo contraste, ¿no? No quieren que se perpetúe la especie de los replicantes. Dicen, yo quiero vivir más. ¿No? Entonces, Claro, pero que es muy, en el fondo también es muy humano, ¿no? Es decir, al final, nosotros ahora hablamos, yo creo que cada vez más como especie, porque vivimos un punto en el tiempo donde, al final, por ejemplo, nosotros tres que estamos aquí, pues no estamos preocupados por nuestra perpetuación. Es decir, al final vives con unas características suficientes como para preocuparte de otras cosas, ¿no? Para preocuparte de tu familia, del futuro y demás. Claro, pero cuando tú tienes en tu programación que vas a morirte en 4 años, es decir, tú te preocupas por perpetuarte como si estuviéramos nosotros en un desierto, pues lo que nos preocuparía es perpetuar. Yo creo que Blade Runner, una cosa que haces, ¿no? Es llevarse mucho a lo humano, que es interesante esta sensación, ¿no? Al final, el concepto casi de una inteligencia artificial suficientemente inteligente, evolucionada y con conciencia acaba teniendo un comportamiento humano o animal a ese aspecto, porque cualquier animal lo que va a hacer es primero perpetuar él, luego perpetuar su especie, pero lo primero evidentemente es sobrevivir. Y, y en todo esto yo creo que lo veremos en casi todas las películas. En muchas hay esa exploración, ¿no? De que es el gran miedo, ¿no? De el superalineamiento y demás que estamos hablando hoy en día en OpenAI y todas estas compañías, pero al final tiene mucho que ver con qué es lo peor que nos puede pasar con la inteligencia artificial y lo que estamos viendo en las películas de cada una se explora desde un punto de vista un poquito distinto, ¿no? Al final, en 2001 se plantea el, oye, si yo tengo una inteligencia artificial muy bien programada, pero acaba encontrándose un conflicto en sus instrucciones, ¿qué pasaría? Todo lo que es Asimov explora todas las leyes de la robótica y aquí está explorando si yo meto un mecanismo de control, que es que se puedan estos replicantes morir en 4 años para que no puedan evolucionar lo suficiente como para que, yo qué sé, para que busquen acabar con la humanidad. Al final hay un mecanismo de control por algo, ¿qué otras cosas pueden salir mal? Y es curioso que hay o sea, la máquina contra el hombre está continuamente en esta pugna, ¿no? De entender que si hacemos una inteligencia artificial, una máquina suficientemente inteligente, la humanidad está en peligro. Ahí, quería comentar sobre las dos cosas que has dicho que me parecen muy interesantes. La primera, respecto a lo que decías de la perpetuación, es verdad y hay una diferencia para mí también entre la sensación que podemos tener nosotros, que al final sabes que, bueno, puedes durar, si no tienes accidentes o ninguna enfermedad rara, pues puedes durar 80, 90, hasta 100 años a día de hoy en unas condiciones bastante aceptables, pero es que sabes que más allá no puedes llegar. En el caso concreto suyo es que saben que sí habría manera, que no tienen por qué morir, de hecho, no tienen necesidad de morir, ellos se pueden cambiar las piezas seguramente, pueden llegar a tener una vida prácticamente eterna o casi, ¿no? Dentro de un orden. Eso me parece que es algo lo suficientemente potente como para que te haga hacer todo el sobreesfuerzo que necesites. Nosotros sabemos que tenemos un final. Ellos saben que lo tienen, pero que no tienen por qué tenerlo. Y luego sobre lo otro que estabas diciendo, efectivamente, la manera que tienen de sublevarse o de atacarnos, o como lo quieras ver, las máquinas en cada película es diferente. Las herramientas que tienen a su alcance o incluso el hecho de que sean humanoides y corpóreos casi, o no lo sean, como es el caso de HAL-9000. HAL-9000 tiene a su disposición lo que es toda la nave. Abre o cierra una escotilla, te deja fuera, te deja sin aire o te aplasta con una puerta si es necesario. Puede tener muchas opciones para matarte y toda la nave es tu enemigo. En el caso de Blade Runner, lo que tienes es un humanoide que te va a atacar, que es sobrehumano, que tiene más fuerza que tú, que es más rápido, que es pues hasta más inteligente seguramente también, ¿no? O tiene más capacidades que tú. Es en cada uno de los casos la amenaza. Bueno, ya has visto tantas películas que se repiten, ¿no? Pero sobre todo en estas primeras películas, en cada uno de los casos la amenaza es distinta y eso te hace ver lo frágil que eres, ¿no? Incluso en la última, la que hemos dicho que no íbamos a hablar de Tom Cruise, la última de Misión Imposible, eso es una parte central en la película. No voy a hacer spoiler porque además es una película muy reciente, pero ese tema de cómo la inteligencia artificial puede de alguna forma aprovechar lo que hay en el mundo real para ir contra la humanidad es una parte central en la película y esa parte me parece bastante interesante, tal y como está tratada. Sí. En el caso de Blade Runner, hay que decir que los replicantes son sintéticos, pero son
biológicos, ¿no? Es Sí. decir, lo que tienen es una codificación genética y eso les hace muy parecidos a nosotros, dentro de que se les ha hecho mejores y se les ha metido ese mecanismo de contención, pero se les podría hacer, de hecho en la segunda parte se plantea eso, ¿no? Y las teorías de foros sobre Blade Runner también plantean esto, se les podría hacer inmortales, no inmortales, digamos, no sé si inmortales que duren para siempre, como si fueran mecánicos, Eso es. pero sí con una vida larguísima. Pero ellos no defienden que su especie, o sea, no van al creador y le dicen, los que hagas a partir de ahora que vivan más. Dicen, no, cámbiame a mí. Tiene una discusión, ¿no? Con el creador, el jefe de los androides, ¿no? Donde le plantea soluciones. Y un virus de tal, no sé cuántos. No, porque ya lo hemos intentado. Y lo que intenta es que se revierta el proceso. O sea, le importa el mismo, ¿no? No le importa a su especie. Es lo que está defendiendo. Esa es una de las cosas que la diferencia de los humanos, que somos egoístas, pero en muchos casos luchamos por la especie o por cosas más pequeñas, por nuestro país o yo qué sé, ¿no? Somos capaces de tener, o nuestra familia, ¿no? Somos capaces de tener ese tipo de sentimientos y aquí no se les atribuyen. Y hay dos cosas de la película que son muy características de lo que diferencia, también hablando de los humanos y las máquinas. Una es la empatía, porque el test que usan los Blade Runners, que son los policías que se dedican a cazar a estos replicantes díscolos, utilizan un test para saber si tienen empatía, ¿no? Que es el famoso test Voight-Kampff, que se representa muy bien en la película. Esa es una cosa. Y la otra cosa, que a mí me parece, se pasa bastante por alto, pero a mí me parece bastante característica, es la genialidad. Es decir, sí que hablan de que son más inteligentes, pero ellos no son capaces de hacer lo que hace el creador de ellos, ¿no? Es otra cosa que se atribuye también solo a los humanos, ¿no? No a todos, pero a ciertos humanos. Es el tema de la genialidad, de poder crear a otros como ellos y tal, ¿no? Y es el personaje de Rutger Hauer es muy listo, pero no llega al nivel de su creador. Lo termina matando, ¿no? Bueno, estoy con los spoilers hoy a saco, pero lo siento, chicos, son películas muy antiguas. No, pero al final son temas interesantes. También esta parte de los recuerdos, ¿no? Artificiales. Sí. Es interesante. Ese pensamiento al final, que tiene mucho que ver incluso con cómo se están entrenando las IAs, ¿no? Porque al final una de las cosas que quizás diferencia a un humano de una inteligencia artificial es que el humano tiene experiencias propias y tiene recuerdos propios, mientras que una IA, o sea, no tiene recuerdos como tal, ha aprendido de todo, pero no tiene recuerdos. Y eso acaba teniendo un impacto en tu personalidad, acaba teniendo. En las IAs a día de hoy lo estamos viendo también, ¿no? Al final, las IAs pueden crear, pero no son capaces, ¿no? A lo mejor de un estilo propio como si pueda tenerlo un humano. Pueden repetir otro estilo. Y esto, ¿hasta qué punto el tener experiencias propias versus aprenderlo todo impacta en temas como la personalidad, como en esa genialidad? Incluso decías tú, ¿no? A lo mejor es que ¿qué chispa hace falta para que eso pase? Pero es que eso es una cosa, yo creo, de las películas. O sea, los que escriben los guiones tienen tienen ese sesgo que tenemos los humanos tan antropocéntrico, ¿no? O sea, nosotros estamos tocados por Dios y hay cosas que solo podemos hacer nosotros. Es lo que pasa con el arte y todo eso, ¿no? Atribuimos que una obra es mejor porque la ha hecho un humano. Y eso se han hecho test ciegos con obras de música, con poesía y tal, donde hay críticos que han puesto bien una obra, luego se les ha dicho que era una IA, entonces no, me retracto de todo lo que he dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que esté hecho por un humano pues es algo que le otorga un valor diferencial y eso es un sesgo que tenemos nosotros. Yo creo que se introduce también en estos guiones, ¿no? Pero es verdad que, hablando de recuerdos implantados, el personaje de Rachel es el que te plantea un dilema realmente importante en la película, ¿no? Porque es una replicante que no sabe que lo es y que le han puesto los recuerdos implantados y parece ser que ella sí es capaz de desarrollar emociones cercanas a las que desarrolla un humano, ¿no? Y yo creo que la película te deja con ese saborcillo al final, dentro de toda la
acción y lo bien hecha que está y tal, lo que mola, ¿no? Toda la trama y tal. Pues. Y es mucho mejor, hay que decir, este personaje es mucho mejor en la película que en la novela. Que la novela está muy bien, es muy distinta, explora temas religiosos y otro tipo de cosas, ¿no? Eh, pero el personaje de Rachel a mí me gusta más en la película, la verdad. Por cómo te plantea esto. Es un peliculón. Sea como sea, estamos hablando, o hemos hablado hasta ahora de peliculones y eso yo creo que es bastante importante, ¿no? Hablamos de ciencia ficción, que a veces parece que son películas de acción y tiros y robotitos y tal, pero hay algunas que son especialmente buenas. Mm. Sí, hablando de esto, yo creo que saber muchas veces históricamente, no solo las pelis, pero incluso la literatura de ciencia ficción, hasta hace años no se le daba mucho importancia a empaque porque se consideraba cosas de niños. eh, Hace décadas quizás, ¿no? Pero luego la realidad es que es de la literatura o de las películas que más se exploran temas filosóficos por su propia existencia, ¿no? Al final por propia concepción, porque al final estás explorando cosas que van a pasar y van a tener un impacto en la sociedad, versus una de, yo qué sé, de vaqueros, que oye, pues puedes explorar temas, algún tema filosófico de la vida y la muerte, pero ya está, porque es el pasado, puedes trazarlo. Yo creo que son las grandes cosas que la mayoría de las obras buenas, evidentemente con la calidad de ciencia ficción, tienen mucho más trasfondo que en otras cosas. Sí, y hay que subrayar lo de las que tienen calidad porque en estos géneros pues también hay bastante. Hay que separar la grana de la paja, vamos a decirlo suavemente. ¿Avanzamos?